La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafeteros. Soy Juana desde Albacete. La verdad es que creo que tenemos una responsabilidad que hay que asumir, aunque sea con pequeños gestos como este. Y bueno, larga vida a la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. You can't impeach a president for doing a great job. You can't impeach a president for having the lowest and best unemployment numbers that we've had in 51 years. The echoes were getting louder and a chorus filled the air when the voices Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! Hoy he venido, me he acercado hasta aquí, hasta la puerta del Ministerio de Transición Ecológica, para mostrar nuestro apoyo, el apoyo de Unidas Podemos a los jóvenes que se están movilizando en contra del cambio climático. La movilización social es imprescindible, es lo que puede hacer cambiar las políticas y desde luego acciones como esta pues son las que ayudarán a avanzar en la agenda climática. Lo que hemos visto es que donde empezó la ralentización, digamos, o empezó a bajar el ritmo de crecimiento fue en 2016. En estos años se ha ido produciendo un crecimiento más moderado, ahora estamos relativamente estabilizados, pero no es una tendencia que nos hable de una crisis a corto plazo. Ahora bien, estamos en un entorno internacional tremendamente inestable, tremendamente incierto, y España no va a poder aislarse, por supuesto, de los desarrollos internacionales. 40 vots a favor, 76 en contra i 17 abstencions. Així, per tant, la moció de censura no prospera. Como saben ustedes, hemos alcanzado un acuerdo con UPyD para ir juntos a estas elecciones. Estaba hablando antes de unir y de sumar. Bueno, pues esa es una manera de sumar. Los dos partidos liberales, los dos partidos constitucionalistas, sumamos y vamos juntos a las elecciones. Es una gran noticia para los españoles que el centro se haga fuerte, que los liberales crezcan y que sobre todo los constitucionalistas seamos capaces de entendernos sumando dos partidos hermanos que pertenecemos al Grupo Liberal Europeo, pero también tendiéndole la mano a los constitucionalistas. Una tradición de 40 años en que no ha habido gobiernos de coalición ni acuerdos de legislatura de coalición entre PP y PSOE. Es decir, ninguno de los que hemos sido presidentes lo hemos sido en esas circunstancias. Entonces seamos un poco, prudentes, ¿no?, en ese sentido. Si el mandato del electorado vuelve a ser una mayoría progresista en la que inevitablemente el concurso de un mínimo entendimiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y seguramente el partido de Rejón tengan que ponerse de acuerdo, habrá que hacerlo. When you walk, I stumble. When you talk, I'm on board. Habrá que hacerlo, decía el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si ese es el dictado de los ciudadanos, tendrán que llegar a un acuerdo las izquierdas.
Ojalá fuera tan sencillo. No lo ha sido en la anterior convocatoria electoral. Veremos a ver en la siguiente que aparece un nuevo interlocutor. Bueno, muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar la actualidad tanto de España como del exterior, porque esta es la situación muy complicada en Ecuador. Lenín Moreno ha decidido trasladar el gobierno de Ecuador a Guayaquil, muy acechado, dice el periódico El País, por una gran marcha indígena. Está decretado el estado de excepción en Ecuador. Traslada la sede de gobierno, es un gesto además profundamente simbólico de derrota. Hay mucha rumorología en las últimas horas en Ecuador. Terminará por salir el gobierno, terminará por marcharse del país, dejar el gobierno en situación de vacío gubernamental. De momento lo que sabemos es el anuncio del traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. Dice, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que le competían, ha dicho Moreno en un mensaje televisado en el que aparecía acompañado del mando militar. Bueno, pues muchas especulaciones a esta hora, mientras se habla de intentos de golpe, dice el gobierno de Lenín Moreno, pero lo cierto es que lo que se ha producido es una extraordinaria reacción de la ciudadanía y, mientras tanto, y todo por la decisión del gobierno de eliminar los subsidios de los combustibles. Lenín Moreno acusa al expresidente Correa de estar detrás de las movilizaciones, lo cual nos llama profundamente la atención porque esta decisión de Lenín Moreno lo único que constata es que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, que no se puede ofrecer lo contrario a lo que se prometió en campaña electoral, que los giros no son aceptados por los ciudadanos. Los giros de 180 grados como los que ha dado el gobierno de Lenín Moreno, que llegó de la mano del gobierno de Rafael Correa y poco a poco fue girando sus políticas de forma determinada hasta quedarse en un gobierno, en un sistema de gobierno absolutamente desconocido para los ciudadanos de Ecuador. Bueno, pues una situación muy delicada en Ecuador que seguimos con mucha atención en el programa, pero, como os decimos, con esa última hora, con esa información, estado de excepción en Ecuador. Lenín Moreno traslada la sede de gobierno de Quito a Guayaquil en medio de las crecientes protestas. Y mientras podemos seguirlo, lo seguimos a través de los medios de comunicación internacionales y de algunas llamadas y mensajes de oyentes de la cafetera que se encuentran precisamente en ese país. Desde aquí les deseamos muchísimo ánimo y muchísima suerte. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Bueno, en una jornada en la que vamos a analizar la actualidad, también vamos a hablar de los ciudadanos, cómo se rebelan ante el cambio climático, esa batalla Extinction Rebellion, un movimiento que se ha extendido y que ha alcanzado a España, ya se ha sumado a las grandes manifestaciones hasta el punto de que aquí se han celebrado en nuestro país, en España, y se han acampado frente al Ministerio de Transición Ecológica. Luego, como estará hoy por aquí Juan López Duralde, hoy es martes, ya sabéis que los martes nos acompaña en su condición de activista medioambiental, a lo que se ha dedicado toda su vida, Juancho López de Uralde, y profundizaremos en este movimiento Extinction Rebellion que agita una vez más las conciencias de medio mundo. Y mientras tanto, aquí a los mandos del Enterprise, María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, muy bien. ¿Descansó usted? Sí, ¿y usted? Poco. He estado de vendimia. Qué fuerte. He estado vendimiando y pisando la uva. Muy bien. Sí, que fíjate que había vendimiado cuando era crío, pero lo que nunca había hecho es participar porque antes... ¿Te emborrachaste por los pies? Por los pies. Ya me ha entrado por la capilaridad. He hecho capilaridad en los pies. Y entonces dicen que es muy bueno para la piel, ¿no? El mosto, pues sí, se me han quedado unos pies de bebé. Se me han quedado unos pies bien. Ahí. Sí, tengo unas peanas, piso bien, ¿eh? Sí. O sea, sí. O sea, yo aplasto lo que la gente en una hora, yo en 10 minutos ya he hecho ahí una barrica. Parecen esquís. Bueno, chorradas aparte vamos a analizar ahora la actualidad, luego ya en la sobremesa cafetera podemos hablar de estas cosas. No es una broma, es verdad, he estado en un pueblecito pisando uva y ha sido una experiencia muy bonita por conocer los procesos desde dentro, ancestrales, en los que el ser humano fermentaba la uva y se cogía buenas borracheras así mirando las estrellas. Así que con los pies bien limpios, ¿no? Eso sí, con los pies limpios, aunque en realidad importa poco porque todo eso es sustancia. Luego ya el alcohol ahí quema todo lo que tiene que quemar
y entonces hace su trabajo. Bueno, vamos a analizar la prensa y luego ya conversamos. Buenos días, cafeteros. Pedimos que utilicéis además un hashtag que hemos elegido hoy para el programa: almohadilla menos la cafetera. Menos la cafetera, almohadilla menos la cafetera. Podría ser muchas interpretaciones. ¿Existe una gran agenda setting? Menos la cafetera. ¿Existe un gran movimiento de apoyo a la ruptura de los partidos de izquierda, a la división de la izquierda? Menos en la cafetera. Así que almohadilla menos la cafetera, almohadilla menos la cafetera, es el hashtag que vamos a utilizar hoy para ordenar la conversación, y os pedimos que lo uséis, que nos ayudéis, como ya están haciendo algunos oyentes de este programa que van saludando a través de las redes sociales. Isabela, muy buenos días. Graznando, buenos días. Vicente Arias, buenos días. Carmen Fernández, buenos días. Elena Castillo, muy buenos días. David, la Cachoperra, muy buenos días. Hacía tiempo que no te veía, Cachoperra, por aquí. Hacía tiempo que no venías por la parroquia, que no saludabas a los parroquianos. Queda raro eso, ¿no? Vaya hashtag. Hacía mucho que no te Vaya veía, Cachoperra. Cachoperra, hacía... Bueno, si llamamos a Iñaki de la Torre, seguro que nos recibe así, la Cachoperra. De todas formas, elegís unos nicks así como un poquito agitados. El Maquero, buenos días. Hilario Sánchez, buenos días. Dice: amanece en la Vega de Granada y un rayo de sol muestra su secreto a voces. La vida no nos necesita, somos inquilinos. Dice hoy Hilario, publicando una fotografía en Twitter, en efecto, de la Vega de Granada, en el campito, así con su amanece en medio del campo. Qué bonito amanecer. Bueno, pues muchas gracias. Tineviera, Phantom, Salsels, Marqui, Iván Alonso, un montón de gente, Isabel Aragón, Javi Folio, Isabela, que se incorporan a esta hora y nos ayudan también a analizar un poquito mejor la actualidad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Vamos a analizar la prensa. Bueno, en la agenda setting, la prensa de kiosco mainstream, lo que está colocado así como que nos pretenden colocar en la agenda de los ciudadanos. Ha habido intento de moción de censura en Cataluña que no ha prosperado. Entonces, como aquí en España todo lo que ocurre en Cataluña se vuelve un problema de primera necesidad nacional para los medios de comunicación, para algunos medios de comunicación, hoy todas las portadas vienen copadas por esto. A unos porque les interesa que el relato se dirija en esa misma dirección. Da igual si lo miras desde el nacionalismo español o desde el nacionalismo catalán, pero todos pretenden colocar esto en la agenda por razones diferentes y con objetivos diferentes. Así que hoy, en las portadas de los periódicos en España, encontraréis una moción de censura que no ha prosperado, que no ha conducido a nada, que no ha servido absolutamente para nada y que sin embargo tiene una carga simbológica que hoy le otorga el rango de protagonista en los medios de comunicación. En la portada del periódico El País, moción de censura, el PSC se pone de perfil. CS, Ciudadanos y PP piden a los socialistas que vuelvan al constitucionalismo y dejen de ser cómplices del presidente y que jalea y ampara a los violentos. El Parlamento catalán rechaza la iniciativa gracias al apoyo del independentismo y a la abstención de los socialistas. Bueno, un nuevo gesto para intentar enredar más en la política catalana, entre Cataluña y España en este dilema. Los partidos de derechas tratan de sacar partido, arriman el asco a su sardina y intentan presentar a los rivales políticos, rivales como el Partido Socialista, como si fueran unos radicales fuera de la Constitución. Hombre, a estas alturas ya resulta difícil de creer, habida cuenta de que vamos a elecciones precisamente por la dificultad para poner de acuerdo a Pedro Sánchez con el nacionalismo catalán. Pero independientemente, hoy en las portadas de los periódicos se nos coloca el relato así en estos términos. Mientras tanto, en efecto, ayer fracasó esa moción de censura. 40 vots a favor, 76 en contra i 17 abstencions. Així, per tant, la moció de censura no prospera. Eso dice hoy el periódico El Mundo. También Ciudadanos y PP ven cómplice a Iceta por no apoyarles contra Torra. El PSC se abstiene en la moción impulsada por Ciudadanos contra el presidente por su apoyo a los CDR y rompe el bloque constitucionalista. Puigdemont listo para afrontar otra euroorden, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Bueno, claro, todo esto es una escenificación previa a que se conozca la sentencia del 1 de octubre, una escenificación que no hace más que colocar el foco de nuevo, una vez más, en Cataluña. Así que también, además de en el ABC, en la portada del Mundo, también
en la portada de La Razón. Y Z da aire a Torra y deja en evidencia el bloque constitucional, dice el periódico La Razón, colocando la información en este espacio. Bueno, además, dice el periódico La Razón que las pensiones han entrado en campaña, que subirán en diciembre. El candidato Sánchez anuncia un pensionazo en funciones. Liga el incremento al IPC, pese a que el Banco de España, alertado del riesgo, hará un real decreto que comprometerá un gasto de 650 millones de euros. Rey Mago, al revés, dice Daniel Lacalle, ya sabéis, aquel ultraliberal que fue en las listas de el Partido Popular, afín a Esperanza Aguirre, y que se le presenta, sin embargo, como un independiente economista en los medios de comunicación, pero cuyas doctrinas ultraliberales, pues él lanza en programas de máxima audiencia. Y mientras tanto, en la portada de el periódico El País también recogen esta información. Pedro Sánchez promete subir las pensiones con el IPC a fin de año. El Gobierno prevé actualizar las cuantías, aunque siga en funciones. Dice que se ha comprometido a subir las pensiones a fin de año de acuerdo con el IPC y no al 0,25 previsto, incluso si su Gobierno continúa en funciones. Se haría a través de un decreto en diciembre, aunque para ello tendría que acreditar la urgencia de la actualización. Este es el primer punto del programa social del PSOE, que incluye también una nueva subida del salario mínimo o la retirada de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. El documento evita referirse a subidas de impuesto. Y mientras esto ocurre, como telón de fondo, se escuchan las alertas sobre la crisis económica. ¿Puede España ser susceptible de sufrir una crisis económica a corto plazo? Según Nadia Calviño, según ha dicho en la cadena SER, esto no es posible. Lo que hemos visto es que donde empezó la ralentización, digamos, o empezó a bajar el ritmo de crecimiento fue en 2016. En estos años se ha ido produciendo un crecimiento más moderado, ahora estamos relativamente estabilizados, pero no es una tendencia que nos hable de una crisis a corto plazo. Ahora bien, estamos en un entorno internacional tremendamente inestable, tremendamente incierto, y España no va a poder aislarse, por supuesto, de los desarrollos internacionales. Pero es que si era una crisis, ¿nos avisarían? Hombre, por supuesto. Desde el primer día yo he estado comunicando públicamente cuál es la situación, cómo vemos la situación. Así que nos avisarían, dice Nadia Calviño. Es verdad que el Gobierno ha lanzado algunos mensajes de advertencia porque se especula mucho, ya lo hemos hablado aquí en este programa, tanto en la prensa internacional como en foros económicos, del riesgo de una nueva recesión, el peligro de una nueva crisis económica. Se especula con esta materia, así que hay una cierta preocupación porque esto, haga que la gente deje de consumir y por lo tanto pues tenga consecuencias peores para la economía, para intensificar esa hipotética crisis, la pescadilla que se muerde la cola. Así que, mientras tanto, claro, hablamos de crisis, viene la crisis, pero ¿es que acaso la anterior había terminado? Nos preguntamos a algunos ciudadanos, ¿es que acaso el mercado laboral estaba fluyendo a gran velocidad, como se nos dice? ¿Es que acaso la desigualdad se había reducido? Pues parece ser que no, porque los datos siguen diciéndonos que no. Crece la desigualdad entre las regiones españolas y la Unión Europea. La brecha se amplía desde la crisis al concentrarse la riqueza en grandes capitales. Solamente 5 comunidades españolas alcanzan el PIB europeo medio por habitante. El oeste de Londres supera a Extremadura en más de 168.000 euros per cápita. Las políticas de convergencia europea no han servido para que las comunidades autónomas españolas recorten la distancia que las separa del resto de Europa. La brecha entre las regiones, dice el periódico El País, y el resto de la Unión Europea ha crecido durante los años de la crisis, según el anuario regional de Eurostat, que se publicó ayer y que permite comparar la situación entre el 2007 y el 2017. La conclusión: la gran recesión afianzó las desigualdades, las territoriales, en el seno de la Unión Europea, porque la riqueza se ha concentrado en las grandes capitales y en las zonas industriales y del corazón del continente. En esa fotografía España no sale nada bien parada. Todas las comunidades empeoran en la última década. Un ejemplo ilustra las diferencias. La brecha que separa el PIB por habitante del oeste de Londres, la región más rica de Europa, y la más pobre de España, Extremadura, llega a 168.700 euros, nos dice hoy el periódico El País en su portada. Esto es La Cafetera. You still don't know me.
Bueno, pues esto es lo que hoy ponen de relieve las portadas de los periódicos en nuestro país. Mientras ha sido anunciado esta subida en las pensiones, que la prensa de derechas interpreta como un pensionazo populista, electoralista, además en el resto de las portadas mucho Cataluña y con esta moción de censura. En La Vanguardia, Ciudadanos esgrime la moción de censura contra el PSC. El partido de Rivera dice no logra sumar el apoyo de los socialistas y Torra supera el trámite sin intervenir siquiera en el debate. Además, Trump abandona a sus aliados kurdos a merced de Turquía. Donald Trump, todavía con el telón de fondo de esta moción que se prepara contra él, un impeachment, dice que no se le puede hacer por trabajar correctamente, por hacer bien su trabajo. Dice, ¿cómo ser objeto yo de un impeachment? You can't impeach a president for doing a great job. You can't impeach a president for having the lowest and best unemployment numbers that we've had in 51 years. Pero mientras tanto, además, continúa trabajando en esta recta hacia las elecciones también, donde se podría quedar por el camino si prospera ese impeachment, lo que hasta ahora no parece muy sencillo, pero los demócratas siguen trabajando para sacarlo adelante. Aunque Donald Trump sigue haciendo de las suyas, abandona a sus aliados kurdos a merced de Turquía, dice hoy La Vanguardia en su portada. El presidente de Estados Unidos ha acordado con su homólogo turco, con Erdogan, la retirada militar norteamericana del noreste de Siria, lo que deja a Ankara las manos libres para ocupar una franja a lo largo de la frontera. La decisión tomada por la Casa Blanca deja abandonados a quienes han sido sus aliados contra el Estado Islámico, las milicias kurdas, dice hoy el periódico La Vanguardia, también en su portada. Así que, mientras tanto, también el satélite con el foco colocado, con la imagen situada sobre Ecuador. Lenin Moreno acusa de intento de golpe de Estado a Maduro y a Correa, pero anuncia además el traslado del gobierno de su sede desde Ecuador a Guayaquil. Acechado por una gran marcha indígena, el mandatario defiende esos ajustes económicos pese a las protestas en la capital ecuatoriana. La población indignada por los virajes, por los giros y por esta subida de los costes del petróleo. Sale a la calle una gran movilización indígena en Ecuador que ha sumido al país en un clima de mucha tensión política y que ha puesto a las autoridades también en alerta. El presidente Lenin Moreno ha anunciado en una cadena nacional el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil ante la inminente llegada a la capital de miles de indígenas que avanzan por las principales carreteras de la Sierra Andina como forma de protesta. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. Y mientras tanto, en las cuentas de las redes sociales de Rafael Correa, retuitea algunos mensajes. Dice, Lenin Moreno una vez más se equivoca, dice uno de los mensajes retuiteados por el expresidente Rafael Correa. Esta lucha no tiene ninguna bandera política, le pertenece al pueblo, que se cansó de este gobierno. Y otro de los mensajes retuiteados por Rafael Correa, Morena nos clava un paquetazo de medidas económicas, la gente se levanta indignada en contra de las medidas y ahora dice Moreno que todo es culpa de Correa, realmente nos gobierna una banda de estúpidos. Esos son algunos de los mensajes. Y decía Rafael Correa, hace apenas unos minutos publicaba un mensaje diciéndoles, insisto, detrás de tanta tristeza y preocupación, la prensa corrupta y mediocre nos permite sonreír con sus desvaríos. Además nos hacen un gran favor. El mundo se da cuenta de lo que son cuando se apunta a los responsables de estas movilizaciones y entre esos responsables le señalan a Rafael Correa como uno de ellos. Bueno, en efecto, la situación muy delicada, con una notable tensión a la espera de que lleguen estas comunidades indígenas, el estado de excepción decretado en Ecuador y el anuncio del traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil en medio de las crecientes
protestas. Así que desde aquí decíamos cuando comenzaba el programa, mucho ánimo a todos los oyentes de La Cafetera que se encuentran en Ecuador, hermanos ecuatorianos que además nos escuchan desde allí y comparten con nosotros tantas cosas. Bueno, pues en la medida que se vayan desarrollando estas informaciones iremos también analizándolas aquí en el programa. Y además hay muchos otros asuntos sobre los que hoy merecen que nos detengamos a analizarlos, porque mientras tanto, claro, está ocurriendo en España, tenemos el foco colocado sobre las elecciones. Hay algunas encuestas electorales que hacen que el Partido Socialista empiece a replantearse si ha sido tan buena idea este adelanto electoral, este anuncio electoral. Según el diario.es, hoy en su portada, el PSOE perdería 5 escaños respecto a su resultado del 28A. El PP se dispara. Rozaría los 100 escaños. Ciudadanos se deja 20. Ahora intenta presentar una imagen más moderada. Intenta decir que quizá podría aproximarse al Partido Socialista, pero en todo caso busca acuerdos. Ahora está buscando acuerdos con UPyD. Como saben ustedes, hemos alcanzado un acuerdo con UPyD para ir juntos a estas elecciones. Estaba hablando antes de unir y de sumar. Bueno, pues esa es una manera de sumar. Los dos partidos liberales, los dos partidos constitucionalistas, sumamos y vamos juntos a las elecciones. Es una gran noticia para los españoles que el centro se haga fuerte, que los liberales crezcan y que sobre todo los constitucionalistas seamos capaces de entendernos sumando dos partidos hermanos que pertenecemos al Grupo Liberal Europeo, pero también tendiéndole la mano a los constitucionalistas. Así que será un honor compartir lista electoral y que cierre esa lista electoral de Ciudadanos Fernando Savater. Será un honor compartir campaña electoral con Maite Pagaza y le doy las gracias a José Manuel Villegas y a Cristiano Brown, portavoz de UPyD, por alcanzar este acuerdo histórico entre dos partidos que tenemos mucho en común y que finalmente concurrimos sumando juntos a estas elecciones generales. Así que eso decía Albert Rivera, acuerdo entre Ciudadanos y UPyD, y ese nuevo reposicionamiento de Ciudadanos se observa con una cierta desconfianza. Había una columna muy interesante de Iñaki Gabilondo, muy dura, con Albert Rivera, la veleta, que ya no se sabe en qué dirección camina, la veleta naranja o la veleta de Rivera, decía Iñaki Gabilondo, mientras ahora vuelve a colocarse del lado del centro hacia el centro izquierda, aunque eso sí, con los acuerdos bien selladitos con la extrema derecha en algunas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos. Y mientras tanto, como se está reconfigurando el panorama electoral, empezamos a observar las primeras tormentas en Más País, la formación que impulsa Íñigo Errejón. Ya sabéis que lanza candidatura también en Barcelona. Se enfrentará a Ada Colau. Esto ha sentado muy mal, ha caído muy mal internamente, hasta el punto de que ha dimitido Clara Serra. Bueno, es una persona muy icónica dentro del equipo de Íñigo Errejón porque había llegado a ser la número 2 en Madrid. Y además lo ha dimitido a través de una carta muy dura, con algunas frases que son demoledoras, dimitiendo de esta formación de Más Madrid, pero por el lanzamiento de esta nueva opción electoral de Más País. Y dice Clara Serra en la carta: no comparto la manera en la que Más País va a concurrir a las generales. Tengo motivos políticos de peso para no seguir acompañando este proyecto. Me parecería injusto con las personas que siguen conservar mi acta de diputada teniendo estos desacuerdos. Y además dice: hace falta acordarse del feminismo no solo en las fotos y en las campañas, sino sobre todo en los momentos en los que estamos fuera de los focos y en los que se puede profundizar en la feminización. Pienso que si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para seguir los escaños que necesita, quizá eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal. Y añade también Clara Serra: por experiencia sé que la fuerza de las mujeres feministas dentro de las organizaciones políticas no suele emanar de la confianza de los líderes, sino de la manada feminista que las apoya y las sostiene desde dentro y desde fuera. Bueno, una carta muy dura con la dirección de Más País, una carta muy dura en la que ha explicitado sus razones para la división. Así que siguen los terremotos políticos mientras todo el mundo especula con los posibles acuerdos a los que podrán llegar, que podrán alcanzar las formaciones políticas después de unas elecciones. Zapatero fue entrevistado en Radio Nacional de España y en esa entrevista dijo descartar una coalición Partido Popular, Partido Socialista. Dijo: nunca ha pasado en este país, no tendría por qué pasar ahora. Y abogó por una opción a la izquierda, una coalición PSOE, Unidas Podemos y Más País.
Venimos de una tradición de 40 años en que no ha habido gobiernos de coalición ni acuerdos de legislatura de coalición entre PP y PSOE. Es decir, ninguno de los que hemos sido presidentes lo hemos sido en esas circunstancias. Entonces, seamos un poco, prudentes, ¿no?, en ese sentido. Si el mandato del electorado vuelve a ser una mayoría progresista en la que inevitablemente el concurso de un mínimo entendimiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y seguramente el partido de Rejón tengan que ponerse de acuerdo, habrá que hacerlo. No veo objetivamente razones para que no pueda haber un acuerdo en cualquiera de las fórmulas, que yo en principio creo que una negociación de esta envergadura no las descartaría inicialmente. Eso decía Zapatero. Hoy en Público.es también podemos leer a Sánchez, ya comienza a hacer alocuciones públicas, estamos en recta ya hacia la campaña Sánchez. Tal y como concibe Iglesias la coalición de gobierno, esa coalición es inviable, dice Pedro Sánchez, así que él, sin embargo, no ve ese escenario en el que sea posible una coalición, quizá un pacto de gobierno, como dice Zapatero, sin que implique una coalición. Bueno, ahora mismo especulaciones en todas las direcciones, como os podéis imaginar. Esto en la portada de Público.es, que también hoy anuncia este movimiento de Íñigo Errejón. Competirá contra Ada Colau en Barcelona el 10N, dice Público.es. Más País tendrá lista propia por la ciudad condal este 10N. Aún no se conoce la persona que encabeza la candidatura y se prevé que el partido lo desvele hoy martes. La formación también se presenta por Baleares, dice Público.es en su portada. Así que, bueno, esto en lo que se refiere a la política nacional. Pero ya sabéis que además este movimiento social mundial, Extinction Rebellion, cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales, ha extendido sus lazos, sus brazos hasta España, ha llegado hasta España. Los activistas del clima acamparon frente al Ministerio de Transición Ecológica. Esta gran movilización, escuchábamos ahí Extinction Rebellion, España sumándose a las grandes manifestaciones globales. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, ya sabéis que hoy es martes y que los martes intentamos hacer precisamente una pausa un paréntesis en la actualidad para analizar todas las informaciones relacionadas con el medio ambiente, con la batalla contra la destrucción del medio ambiente, contra la crisis climática, por la ecología, y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal las tormentas? Las tormentas. ¿Qué tal las tormentas? Tormentas políticas. El cabo de las tormentas. Las tormentas, bueno, pues mira, no tan mal, porque las encuestas estamos ahí aguantando bastante bien, y tú sabes que las encuestas siempre con Unidas Podemos son bastante desfavorables, solemos ganarlas, y bueno, oye, la de hoy del diario.es, por ejemplo, nos deja más o menos, o sea, que quiere decir que estamos aguantando
aguantando bien, teniendo en cuenta todas las tormentas que nos están pasando por encima. Pues oye, ahí estamos, resistiendo. Bueno, en plena batalla política, estamos ahí en esa recta, se vislumbran las elecciones y por lo tanto pues eso salpica todo, pero en todo caso, más allá de eso, como vivimos en este mundo en el que la gente está tomando conciencia, además en la fotografía da igual sobre el país que la sitúes, pero hay un resurgir de conciencia medioambiental ecologista brutal. Aquí en España ya empiezan a llegar los ecos de Extinction Rebellion y este fin de semana ha sido especialmente simbólico, ¿no? Sí, además, bueno, aquí en este programa lo hemos visto nacer, lo hemos comentado desde las primeras movilizaciones en Londres y hemos ido analizando todo este movimiento que ayer pues llegó un poco por sorpresa, ¿no? Es lo que ellos llaman oleadas, ¿no? Entonces, ayer hubo una primera oleada que empezó con un corte de carretera en un tipo de acción de resistencia no violenta que es diferente a lo que hemos conocido hasta ahora, porque quizá lo que identifica más a Extinction Rebellion es que son resistencias de mucha gente, ¿no? Son masivas. Ayer a lo mejor había 1.000 personas entre el Ministerio de Transición Ecológica y el corte en el puente de la Castellana, pues habría unas 1.000 personas, ¿no? Fundamentalmente jóvenes, muy jóvenes. Y bueno, pues con muchas ganas de resistir. La verdad es que yo me pasé tanto por la mañana como por la tarde, no lo sabía. Me enteré porque al pasar por el autobús les vi acampando en nuevos ministerios. Y bueno, me pareció, y así se lo comenté, ¿no? Me parece que es un movimiento tan necesario, es tan buena noticia que esta gente se esté movilizando y esté pues levantando la bandera de la lucha ecologista y de la lucha contra el cambio climático con un relevo generacional que hacía mucha falta porque llevábamos mucho tiempo que las movilizaciones siempre estábamos los mismos, ¿no? Aquello que dices, aquí siempre venimos los mismos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayer había muchísima gente joven, mucha alegría, mucho espíritu de combate y bueno, pues fue una acción muy alegre. Hubo, como sabes, varios detenidos, alguno muy conocido como Jorge Richman, que fue detenido. Jorge Richman es un filósofo y un poeta que, bueno, muy comprometido con la causa ecologista y contaba en su Twitter, bueno, pues que fueron detenciones aleatorias, ¿no? Todo el mundo sabe que Jorge Richman, digamos que es el paradigma del pacifista, es decir, es una persona pacifista y absolutamente pacífica, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando vi que era uno de los detenidos, porque realmente Jorge pues no mataría una mosca nunca y sin embargo pues es la demostración de que bueno, la policía actuó de manera aleatoria, de forma bastante dura, según dijeron los manifestantes, es decir, les sacaron bueno, pues bastante duramente y bueno, además tomaron nota de todos los acampados, etcétera, ¿no? Con lo cual identificaron, ¿no? Con lo cual es de esperar que nuevamente se aplique esa ley, la ley Mordaza, que bueno, pues que tanto tiempo llevamos denunciando y que el Partido Socialista, por cierto, no ha hecho nada por erradicar, ¿no? Pero me temo que aplicarán la ley Mordaza para intentar pues evitar este tipo de movilizaciones. Pero bueno, eso es casi te diría secundario, ¿no? Lo importante es que 1 millar de personas, en su mayoría muy jóvenes, pues ayer levantaron la bandera del cambio climático, están acampados delante del Ministerio de Medio Ambiente, piensan seguir acampados por lo menos hasta el viernes. Y más si no consiguen su objetivo de que el gobierno les reciba y plantear sus reivindicaciones y conseguir de alguna manera un compromiso del gobierno por aceptarlas. Y en definitiva, pues lo que te digo, ¿no? Mucha juventud y bueno, pues mucha alegría, unas protestas que tenían que llegar a España, que empezaron en Londres hace unos años y que ahora pues por fin han llegado. Porque tiene unas reivindicaciones concretas el movimiento, porque lo estamos viendo manifestarse con mucha fuerza en algunos lugares del mundo, pero aquí en España tienen unas propuestas concretas que lanzan. Bueno, son muy genéricas y al mismo tiempo de mucha profundidad, ¿no? Lo que piden básicamente es el reconocimiento de la verdad, ¿no? Que los gobiernos reconozcan la verdad. Que reconozcan la verdad puede parecer algo sencillo, pero es muy duro, porque lo que están pidiendo es que se reconozca precisamente la gravedad del cambio climático, la gravedad de sus consecuencias, que estamos en una situación de emergencia climática y la necesidad de adoptar medidas. Es decir, que lo que
básicamente piden es que saquen la cabeza, los gobiernos saquen la cabeza debajo del agujero, ¿no? Y que miren al problema, que reconozcan la magnitud que tiene el problema y que le hagan frente. Básicamente esa es su petición, que puede parecer una petición muy poco concreta, no es muy específica de queremos tal reducción de emisiones, sino simplemente reconozcan que estamos ante un problema gravísimo y es la primera medida para realmente empezar a hacerle frente y empezar a solucionarlo, ¿no? Y por eso ese nombre de rebelión, ¿no? Porque de alguna manera ellos decían ayer somos la naturaleza defendiéndose. Es decir, los gritos y los eslóganes de ayer pues eran muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, eso de somos la naturaleza defendiéndose, a mí me parece que es muy bonito, ¿no? Claro, suenan ecos de crisis económica, de recesión, lo vemos en la prensa internacional, cuánto puede afectar también a España, una cierta preocupación. En las últimas entrevistas que dio Pedro Sánchez, una de las razones para no llegar a acuerdos con vosotros decía, hombre, es que no se puede plantear que un partido de esta naturaleza, venía a decir, tenga competencias sobre industria, en un momento tan sensible en el panorama medioambiental. Claro, hacía equilibrios para reconocer que no quieren tocar la parte industrial, que es la que más afecta al medio ambiente, que también tiene consecuencias económicas, y que ese era uno de los desencuentros con vosotros para llegar a acuerdos, ¿no? Y es un equilibrio que siempre manejamos. Evidentemente, para luchar contra el cambio climático hay que tocar la parte industrial. Sí, decía Pedro Sánchez que uno de los ministerios que le quitaba el sueño que pudiera caer en manos de Unidas Podemos es el de transición ecológica, precisamente, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar que en realidad nunca Pedro Sánchez quiso hacer un acuerdo con nosotros y que no quiere hacer frente al cambio climático, porque lo que le da miedo, lo que él quiere decir cuando dice es que me da miedo que Unidas Podemos pueda estar en el Ministerio de Transición Ecológica, lo que le da miedo es que podamos poner freno a alguno de los privilegios del oligopolio energético. Y eso es la única manera de hacer frente a la situación, es decir, en tanto en cuanto no se meta mano al sistema eléctrico y al sistema energético en su conjunto, no se va a poder hacer frente a la reducción de emisiones. Es una utopía pensar que se va a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, dice, si no quiere hacer eso, pues quiere decir que realmente la voluntad es muy pequeñita, ¿no? El tema de la industrialización es un tema importante en nuestro país, pero es un tema que tiene que abordarse desde la perspectiva de la transición ecológica también, porque si no se hace, este desmoronamiento del sector industrial que está sufriendo nuestro país va a ser todavía mayor. Es decir, por ejemplo, la industria del automóvil no se puede defendiendo el diésel, porque el diésel va a desaparecer y no es algo que aquí se pueda tener ninguna influencia. Las empresas que generan mucho empleo y de ahí la problemática, generan mucho empleo la empresa automovilística en nuestro país. Sin embargo, el sector en todo el mundo está sufriendo una transformación hacia el coche eléctrico, y si las empresas españolas no empiezan a hacer esa transformación, es entonces cuando vamos a tener un problema de empleo. Por lo tanto, lo que puede garantizar una nueva industrialización, una reindustrialización verde, es subirse y levantar la bandera de esa transición y asegurarse de que hacerlo cuanto antes y asegurarnos de que si no liderar, a lo mejor por lo menos no quedar a la cola de esos cambios que se están produciendo a toda velocidad en todo el mundo, y que sin darnos cuenta, y si no se hace, pues podemos quedar muy dañados. Entonces, la defensa del sector industrial, aunque pueda parecer lo contrario, pasa por defender esa transformación, esa transición que se está dando ya, ¿no? Por ejemplo, en China se han puesto el objetivo de que en 2020 el 10% de los vehículos van a ser eléctricos. Es decir, que ese cambio se está produciendo. Entonces, no sirve de nada el encerrarse y decir vamos a defender lo que tenemos porque así no lo defendemos. Así lo único que hacemos es entrar en una fase agónica que nos llevará a su desaparición. Oye, te quiero preguntar por una cosa, porque
hemos escuchado a algún actor muy reconocido en entrevistas en televisión hablando de la responsabilidad individual para luchar contra el cambio climático frente a la responsabilidad de los grandes poderes políticos o industriales, ¿no? Decía, está muy bien, es muy cool, hay mucho de modernismo, ecologismo cool, ahora utilizando bolsas reciclables, etcétera y tal. Y dice, pero aquí la gran batalla se libra en los centros de poder, contra las industrias, contra tal, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte por esa, porque por una parte pienso, bueno, los ciudadanos tienen que entender que también tienen que hacer su parte y que la responsabilidad individual es muy importante. Pero he visto que Greenpeace apoya un poco este discurso. Me preocupa porque en cierta forma nos relaja también, ¿no? Y yo en esto siempre soy muy partidario de como la fábula de Betiño del colibrí, ¿no? Dice, sí, el bosque está ardiendo, los animales salen huyendo, el único que lleva agua es el colibrí. Cuando le preguntan dice, sí, yo ya sé que no lo voy a pagar, pero yo hago mi parte. Y los ciudadanos tienen una responsabilidad individual también. Aunque evidentemente el gran cambio no va a venir por llevar bolsas recicladas, ¿no? Bueno, hay un gran debate global al respecto, porque realmente hay una cierta percepción de que se está poniendo demasiado énfasis en la acción individual y que la acción individual no puede hacer frente a la magnitud del problema, ¿no? La acción individual es necesaria, pero es insuficiente, y además el sistema nos lleva siempre a actuar como individuos en vez de actuar colectivamente. Claro, lo bonito de la acción de ayer, de Action Rebellion, es que es una acción colectiva y es una acción dirigida al poder, diciendo señores, tienen ustedes que cambiar esto, ¿no? Yo creo que efectivamente no podemos dejar de lado la necesidad de la responsabilidad individual, pero tenemos que ser conscientes de que solos no podemos y que por lo tanto hay que exigir pues que aquellos que tienen una responsabilidad más grande actúen con mayor firmeza. El otro día escribían un artículo un grupo de científicos del clima y decían que hablando de responsabilidad individual, las corporaciones están muy cómodas, ¿no? Las grandes corporaciones no se dan por aludidas y dicen, cambia tú. Claro, tú puedes cambiar relativamente porque tú necesitas moverte, tú necesitas trabajar, tú necesitas hacer toda una serie de cosas que puedes hacerlas o no más ecológicamente. Por ejemplo, si necesitas moverte y no se te dota de las herramientas de transporte público que puedan facilitarte esa movilidad, pues a lo mejor hay gente que tiene que utilizar el coche en contra de su propia voluntad, en el sentido de que ellos no quieren ir en coche, pero si no hay ese transporte público, y así en muchas cosas, ¿no? Vemos cómo pues muchas veces la acción de los gobiernos es brutal en comparación con lo que un individuo puede hacer, ¿no? El tema de Brasil es un ejemplo, el tema de la Amazonia, que hemos tratado aquí ampliamente, ¿no? Por un lado están vinculados, los fuegos de la Amazonia están vinculados al consumo de carne y por lo tanto ahí tienes un vínculo individual, pero por otro lado tenemos un gobierno que con sus políticas, el gobierno de Brasil, de Bolsonaro, con sus políticas y con sus llamamientos, pues lo que está permitiendo es que la Amazonia se queme por todos lados, ¿no? Está impulsando, está echando gasolina en ese fuego. Entonces, bueno, pues ¿de quién es mayor responsabilidad? Yo creo que la responsabilidad mayor es del gobierno que permite eso, ¿no? Sin que eso nos deba dejar, digamos, decir, bueno, pues yo no hago nada, no, porque... Pero alguien ponía un ejemplo y decía, es que pensar que solamente con tu acción individual puedes cambiar esto es como pensar que con una aspirina puedes curar el cáncer. Es decir, el problema es muy profundo, el problema es sistémico, tiene que ver con inercias muy importantes económicas y por lo tanto no es tan sencillo de cambiar. Pero no dejemos la acción individual, pero mucho más importante, como ayer, la acción colectiva, la acción dirigida contra los poderes económicos y contra el poder político para obligarles a cambiar. ¿Has visto Years and Years, la serie de televisión? No. Imprescindible, ¿eh? Son poquitos episodios, además, son poquitos capítulos, pero es imprescindible porque presenta así un futuro distópico en el Reino Unido y la influencia del cambio climático, la influencia de los fascismos, de la emergencia de los fascismos y la responsabilidad también tanto individual como de las instituciones. Juan López Duralde, gracias. Gracias a ti, Fernando, un abrazo. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook.
Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera tenemos que empezar con una información que nos hacíais llegar. En este caso, como sabéis, con el campo de Moria, que sabéis que seguimos muy de cerca la situación que hay ahí, una situación de hacinamiento de la que ya veníamos alertando desde hace ya varios días, y es que hemos conocido que las autoridades griegas transfirieron el domingo a cerca de 570 personas del campo hacinado para migrantes, y efectivamente las autoridades señalaron que la medida forma parte del plan para reducir el hacinamiento del campo, donde se encuentran, recordamos, alrededor de 13.000 personas en un espacio diseñado para 3.000. Las personas migrantes llevan tiempo protestando, además, como sabéis, por las
condiciones deplorables en las que se encuentran y además que incluso están provocando muertes en el propio campo, como hemos venido informando. Mamen, muchas de vosotras insistíais también en que pusiésemos el foco en las condiciones en las que se encuentran. Y es que además estas personas llevan tiempo ya exigiendo que se les dé una respuesta a sus solicitudes de asilo mientras se encuentran, como decimos, en un campo totalmente hacinados. Y también en otro orden de cosas, y relacionado también con esto mismo, Óscar Camps además hablaba de la negativa de Italia para ofrecerles un puerto seguro, pero dijo: Malta se ofrece como lugar seguro donde desembarcar a las personas rescatadas por el Open Arms. Dice, con ese fin serán transferidas a una de sus embarcaciones en el día de martes a las 6 de la mañana. Y efectivamente, hoy conocemos por la mañana que estaban a pocas millas de Malta esperando para transferir a estas personas rescatadas que iban a bordo del barco de la ONG Open Arms. Y también varios familiares de las 13 Rosas y asociaciones de memoria histórica se querellarán contra Ortega Smith. Como sabéis, Ortega Smith dijo el viernes en Televisión Española que las 13 Rosas torturaban, asesinaban y violaban, y dijo en realidad fueron fusiladas por el franquismo, acusadas de por torturar y tal. Pero, sin embargo, como decimos, le acusan de un delito de odio y de otros 2 por injurias y calumnias graves, y son 4 asociaciones y 4 familiares que esperan que se sumen más asociaciones a esta denuncia. Y para terminar, una información de Público.es que destaca que 1 de cada 10 trabajadores españoles es pobre. El 13% de los trabajadores asalariados españoles están por debajo del 60%, la mediana de ingresos del país. De hecho, explicaba el propio director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, decía que la recuperación social ha empezado, pero está de lejos por culminar. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. Ya sabéis que todas las mañanas conectamos además con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Con quien hacemos también ese recorrido, esa pequeña fotografía de internacional en un día en el que, os decíamos, estamos muy atentos a la actualidad en Ecuador. Hay una gran preocupación por la situación, ese anuncio del traslado de la capital de Quito a Guayaquil, por las protestas que se esperan y también la manera en la que la reacción social a esa subida en los impuestos al petróleo, la eliminación de algunas subvenciones, pues ha provocado todo este movimiento de la ciudadanía, pero que también tiene que ver mucho con un desencuentro político sostenido durante meses de promesas incumplidas, de giros dados por el gobierno de Lenín Moreno, porque ahora hay una gran atención planetaria. Estaba viendo en las portadas de todos los medios de comunicación internacionales, estaba viendo la BBC, la gran preocupación que hay con el foco colocado en Ecuador, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que se ve realmente preocupación y cierta tensión. Es verdad que la crisis se venía mascando, era casi una crisis anunciada, ¿no? Lo que pasa que ahora ha estallado con esta gran protesta, esta gran marcha indígena hacia la capital, hacia Quito, que además, pues bueno, es una gran cantidad de gente, la gente muy enfadada, y ante esto incluso han suspendido las clases en Ecuador, que es una de las cosas que destacan los medios internacionales, y el traslado de la capital provisionalmente a Guayaquil, pues es algo que impacta bastante. En el fondo, como has comentado, ¿no? El trasfondo, y es lo que también resaltan los medios, es la indignación popular ante las medidas que quiere implantar Lenín Moreno. Algunos lo llaman el paquetazo, que hablan del paquetazo neoliberal incluso, pues eso, con la supresión del subsidio a los combustibles, que eleva el precio de la gasolina, pero también con ciertas exenciones fiscales, una amnistía fiscal a las grandes fortunas, y en general una intención de
adelgazar el Estado y de reducir el peso del Estado, que es algo que con lo que no están de acuerdo, buena parte de la población y que desemboca en esta crisis. Es verdad que algunos medios destacan también que Lenín Moreno acusa de instigar a las protestas al expresidente Rafael Correa, y en el fondo pues es esto, ¿no? Un país también un poco partido por la mitad, con una gran convulsión social y una gran contestación en las calles, que de momento ha obligado a trasladar la capital y que preocupa. De hecho, ayer hubo una rueda de prensa y de hecho la foto sale en la portada de muchos medios en la que sale Lenín Moreno, pues secundado por buena parte de los altos mandos del ejército, con una intención y como con un mensaje, ¿no?, claramente de demostración de fuerza, que no invita precisamente a la tranquilidad sobre lo que puede pasar en este país. Está acusando al expresidente Rafael Correa, también a Venezuela, de estar detrás de las movilizaciones, pero lo cierto es que el caos es generalizado en Ecuador, que la represión está siendo durísimo, que algunas organizaciones están citando en varios las muertes, tanques en las calles, tanques militares, evacuaciones en el Palacio Presidencial. Hay mucha rumorología a estas horas, pero yo creo que también hay algo de simbólico en esto que ha sucedido. Tú no puedes cambiar la doctrina política de un país de la noche a la mañana. Tú no puedes presentarte amparado bajo unas siglas y dar un giro de 180 grados y cambiar el curso y el rumbo ideológico del gobierno, porque supone una cierta estafa social que la gente percibe y ante la que la gente reacciona, ¿no? Ver detrás de estos movimientos a Rafael Correa es tener la mirada muy corta, independientemente de la posición que pueda tener Correa en todo este asunto, ¿no? Pero hay una reacción ciudadana que está muy relacionado con la manera en la que se han visto abandonados. No solamente está relacionado con la situación económica, con los cambios en los valores financieros y que de pronto ciertos sectores dejen de estar apoyados por el gobierno, como el sector de los hidrocarburos, ¿no? Sino que también tiene que ver en los giros en las políticas, en el desprecio a una cierta continuidad, en este borrón y cuenta nueva que sucede muchas veces en algunos gobiernos, ha ocurrido en otros lugares latinoamericanos, ¿no? Que de pronto llega un gobierno y parece que más que suceder quiere reprimir y quiere vengar. En fin, restaurar, ¿no? Podríamos decir. Es una especie de restauración. Es una especie de restauración, pero tratándose de saltar algunas de las conquistas. Claro, porque nosotros siempre hemos dicho en este programa que la alternancia suele ser un buen elemento para garantizar una cierta convivencia en la sociedad, que unos y otros vayan sosteniendo diferentes ideologías, que se puedan explorar diferentes posibilidades políticas en los países, pero cuando la alternancia se convierte más que en alternancia en una venganza, esto, claro, al final el temor de los ciudadanos a que haya cambios de gobierno, pero es que en el caso de Ecuador, la entrada de Lenín Moreno, sobre el que había unas ciertas expectativas, porque parecía, digamos, del entorno de Rafael Correa se esperaba de él unas políticas mucho más similares, ¿no? Y este giro de 180 grados, esta traición a todo lo que había hecho el gobierno del ejecutivo de Correa, en fin, las consecuencias ahora las estamos viendo, ¿no? Un gobierno que prácticamente, ahora a esta hora la rumorología lo sitúa casi en huida, en retirada, ¿no? Y con ese anuncio del cambio de la capitalidad, en fin, nos parece que es una situación. Luego ya te digo que la foto es bastante simbólica. Está hoy en muchas portadas de toda la prensa latinoamericana y demás sitios que Lenín Moreno rodeado de cuatro altos cargos del ejército, de su vicepresidente, un poco esa sensación de intentar decir, no, el gobierno sigue aquí, pero al fondo, a la vez en un fondo negro, como intentando transmitir una imagen de fortaleza que quizá no se le ha pedido, ¿no? En este sentido sí que es verdad que indica una debilidad y una situación de bastante complejidad y muy difícil. Ahora no tenemos las portadas todavía a esta hora, solamente algunas de Ecuador, porque todavía no están publicadas por la diferencia horaria, pero Moreno convoca a los sectores sociales ecuatorianos a un diálogo sincero, dice El Telégrafo, mientras que en El Universo de Ecuador, Lenín Moreno decide trasladar la sede de gobierno a Guayaquil, con algunas de las imágenes de estas movilizaciones gigantescas, masivas de indígenas que van llegando a Quito, la evacuación de la sede de la presidencia, las clases suspendidas en todo el país,
saqueos en la sierra que afectan a diferentes industrias, 75 detenidos por saqueos en algunas de las regiones, y el presidente de la República mantiene las medidas económicas incluso a pesar de las manifestaciones de protesta en todo el país. Así que se atrinchera y se traslada a la sede rodeado por los militares. La situación en Ecuador, francamente, muy preocupante. Lo lleva El Comercio también, el diario peruano lo lleva también en portada con imágenes de los disturbios y un poco la crisis que se ha desatado. Después tenemos también en la fotografía internacional el impeachment de Donald Trump, más cerca que nunca, pero también en esta nueva, ha anunciado una nueva relación con Turquía, lo cual mantiene muy preocupada a la comunidad internacional también, entre otras cosas porque deja en la estacada a sus antes aliados, ¿no? A los kurdos, sí, es verdad que esto es una decisión de Donald Trump que está siendo bastante criticada y bastante contestada en Estados Unidos, ¿no? Al margen del impeachment, que se indica que hay una segunda fuente que está acusando a Donald Trump de haber presionado a gobiernos extranjeros y digamos para intentar desacreditar a rivales políticos. Este es un tema que corre en paralelo, pero ahora mismo quizá ha suscitado más preocupación el tema de Turquía, ¿no? En este sentido, Donald Trump ha estado trabajando, digamos, el ejército estadounidense ha estado trabajando muchos años con las milicias kurdas en el norte de Turquía para intentar derrotar al ISIS en el norte de Siria, perdón. Y ahora mismo Estados Unidos ha anunciado, después de una llamada entre Recep Tayyip Erdogan y el propio Donald Trump, que se retiraba para permitir una ofensiva de Turquía. Esto ha sido interpretado por muchos militares y por muchas fuentes en Estados Unidos como una traición al grupo que había sido aliado de Estados Unidos en esta guerra y que había ayudado a combatir al Estado Islámico, y en este sentido pues le están acusando de volver a dejar tirados y volver a dejar en la estacada a gente con la que ha colaborado un tiempo. Pasó también en Irak y vuelve a llover un poco sobre mojado, y en este sentido sí que está siendo bastante contestada esta decisión que permite al gobierno turco pues adentrarse y, en fin, pues luchar o intentar expulsar a los kurdos, que recordemos son considerados, las milicias kurdas al menos son consideradas como organizaciones terroristas por Turquía, por su vinculación con el PKK, y en este caso pues se teme que pueda suscitar un nuevo conflicto y una nueva fuente de inestabilidad en la zona. De todas formas, qué rápido se hacen y deshacen las alianzas, cómo se quedan en la estacada antiguos aliados, cómo viejos enemigos se convierten de pronto en próximos y cercanos. Yo recuerdo, yo no sé si tú estabas conmigo en CNN Plus cuando fuimos a hacer la entrevista a los kurdos en Madrid. No, en esa época no. Porque fuimos a hacer una entrevista a un grupo de ciudadanos kurdos que vivían en Madrid y que formaban parte de un movimiento que en aquel momento estaba considerado terrorista por los Estados Unidos. Y fuimos a hacer una entrevista para CNN y se prestaron. Me acuerdo que era en un piso de 4 caminos, fue hace un montón de años, fue hace 20 años, en un piso de 4 caminos, y entramos, todas las mirillas observaban cuando íbamos subiendo por el edificio, que debía estar toda la CIA instalada en los pasillos de aquel edificio. Y llegamos y colocaron una bandera en la pared y allí se sentó un tipo y le entrevistamos delante de la bandera de su país. Y entonces contaba, claro, que Estados Unidos les consideraba grupo terrorista, además oficialmente perseguidos en todo el mundo por su condición de terroristas. Bueno, pocos años después, cuando estalla la guerra de Irán, me sorprendió mucho que el titular era: Estados Unidos busca como aliados a los kurdos de Turquía. Porque entonces ya les necesitaba para luchar precisamente primero contra después contra el ISIS, pero antes de contra el Estado Islámico, contra Al-Qaeda. Y entonces de pronto buscó aliados en la zona, los kurdos se convierten en cercanos. Y ahora, de nuevo, una vez más, el giro, y mientras tanto Turquía en medio, porque claro, para Turquía, que tiene que libra una guerra contra los kurdos, que los kurdos están protegiendo en parte su territorio. Así que es increíble cómo se deshacen alianzas, y cómo unos y otros se van quedando ahí
Pero bueno, en fin, cosas claro, de esto también es lo que denuncian algunos medios estadounidenses, ¿no? O algunas voces en los medios estadounidenses, que al final esto también desacredita y resta credibilidad a Estados Unidos como aliado, como socio, ¿no? Si ya además has dejado en la estacada 2 veces al mismo, digamos, al mismo pueblo, a la misma gente, va a ser complicado que puedas volver a convencerles para que se alíen contigo en otra aventura, ¿no? En este caso también es verdad que bueno, los kurdos pues han podido aprovechar esta alianza para intentar reivindicar o digamos ganar posiciones en su propia guerra o en su propio conflicto, pero sí es cierto que desde el punto de vista de la credibilidad esto es un golpe bastante duro a eso, ¿no? A la fiabilidad de Estados Unidos como aliado. Bueno, pues así está la foto internacional, muy convulsa, como podéis observar, pero en fin, también llena de esperanza, que también siempre lo que se convierte en noticias son aquellas cosas que provocan atención o que también nos plantean dilemas o retos o nos acercan a problemas, y no provoca atención numerosísimas buenas noticias que se están produciendo cada minuto en nuestro pequeño planeta. Nacimientos de bebés. Hoy, mientras estáis escuchando esto en vuestras casas, quizá en el apartamento que ocupáis, si estáis en el exterior, si estáis fuera de España o fuera de vuestro lugar de donde vive vuestra familia, alrededor seguro que tendréis a alguien que está dando a luz una nueva vida, alumbrando, lo cual se convierte en el epicentro de un pequeño terremoto de felicidad alrededor de numerosas personas, numerosos familiares, o gente que está de pronto recibiendo una buena noticia en algún consultorio médico, o gente que está celebrando el anuncio de empezar una nueva vida juntos, o alguien que hoy está cogiendo las vacaciones que no ha podido disfrutar durante el verano. Así que a nuestro alrededor se producen pequeñas conquistas individuales, pequeñitas, que no se convierten en noticia, pero que sabemos que son la gran noticia de vuestro día. Y sí, amigas, esto es La Cafetera. Porque La Cafetera no solamente es un espacio informativo, también es un espacio de compañía, donde llega un momento que en esta sobremesa cafetera, pues en efecto, aparcamos un poquito los periódicos, los echamos a un lado, servimos un poquito más de café, colocamos el pan sobre la mesa, recién hecho. Estoy enfadado, no estoy diciendo nada en antena porque no me gusta trasladar, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, mis problemas personales a los micrófonos. Yo nunca hablo de cosas personales, como todo el mundo sabe. Solo tus problemas personales con el pan. Claro. Pero el caso es que estoy enfadado porque le he ido a dar al horno. Hoy quería hacer un experimento, quería amasar el pan en la panificadora y meterlo en el horno. Y quería hacer un experimento, a ver, combinar ambas tecnologías, en lugar de cocerlo dentro de la panificadora, porque me da la impresión de que se cuece más de que más que de asarse. Uh-huh. Y entonces le da al horno y se ha estropeado el horno. No. Sí. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que estoy por coger un tutorial. Pero ¿cómo que que no funciona, que le da a encender ahora, mientras estaba despidiendo a Juancho que te has quedado haciendo la agenda, he salido, le da al OK y clac, 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 y eso no enchufla. ¿En serio? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que lo usaste? La semana pasada le hice una pizza al pequeño Fer y ese debió ser su último horneado. Sí. Pero bueno, a lo mejor es un fusible o algo. Claro. Digo yo que tendrá algún tipo de fusible dentro y que puede haber muerto. El horno ya es un poco mayor, pero lo voy a arreglar y lo voy a arreglar yo. Vale. Voy a buscar yo el tutorial en el YouTube y lo voy a dar. Los tutoriales en YouTube han cambiado el mundo. Sí. El YouTube, no los tutoriales. Sí. Dele a like si le gustó nomás. Y sí. Es que acaba de sonar un ruido que parece que se desploma. No sé si ha sido una tormenta. No pasa nada. Un trueno. ¿O alguien se ha caído? ¿Tú crees que seré capaz? Oye, fui capaz de instalar en la caldera... Me preguntan por aquí que si está enchufado. Sí, además es que va directamente a la pared. El mío, si no está en hora, no va. No, pero este no tiene hora. Pregunta a Siri, dice Elena. Claro, Alexa. Se ha rompido el horno. Se ha rompido. Pero, no, estas cosas que pasan. Pero eso, que con un tutorial de YouTube compré un aparatito en el Leroy Merlin y que se enchufaba en la caldera de calefacción y podías controlar la calefacción desde el móvil. Brutal. Sí. Y cuando lo instalé me sentí Dios. Y ahora lo tengo que volver a instalar y ya me da pánico otra vez, pero recuerdo que lo hice una vez, así que no debe ser muy complicado. Y
Y he arreglado cosas insólitas. Cambiar la batería del coche. He arreglado cosas sencillo. Que jamás creeríais. Jamás creeríais. Pero te pones un tutorial en YouTube y lo tienes todo. Es la muerte de la pequeña reparación. El tutorial de YouTube va a cambiar todas las industrias. Muy bien. Y entonces ahora voy a arreglar el horno con un tutorial de YouTube. Lo voy a hacer. Hombre, hay gente que a lo mejor no se atreve a hacerlo porque hay cosas que sí, siguiendo el tutorial de YouTube, lo puedes hacer bastante fácil. Y aunque imagino que habrá algunas chapuzas, algunas reparaciones o algunas cosas que sean un poco más complejas y que algunos no se atrevan a hacerlo. Pero claro, vamos, sí, pero es verdad, por ejemplo, que el calentador de agua se ha estropeado, ¿no? Y entonces cuando meto la mano y toco un cablecito funciona, entonces es como que hace una mala conexión. Y entonces he abierto en Google, lo he buscado y dice que hay una pieza de 100 euros, que es esa pieza concretamente. Y entonces digo, pues la voy a pedir por Google, porque es lo que va a hacer el técnico exactamente. Y hombre, tampoco hace falta ser un ingeniero para desatornillar, poner una pieza y enchufarle ahí el cablecito. Teniendo cuidado, cerrando previamente desde en fin... Sí, esto me recuerda también, y por romper una lanza al favor también de los oficios y los técnicos, una vez que se le estropeó una lavadora a una tía mía y llegó el técnico y le apretó un tornillo o hizo una cosita y le cobró 5.000 pesetas. Entonces la historia es bastante, que vendría a ser pues eso, unos 3.000, o sea, unos 30 euros. Y le dijo mi tía, pero hombre, por apretar un tornillo 5.000 pesetas, y dice, no, apretar el tornillo son 25 pesetas, pero saber qué tornillo había que apretar son 4.975. Claro. Que en realidad ese es un poco el quid de la cuestión. A ti te dice YouTube que es esa pieza de 100 euros la que tienes que cambiar, y puede ser verdad, pero ahí te la juegas un poco, ¿no? El técnico se supone o se presupone que sí sabe exactamente la pieza que tienes que cambiar. Sí, pero arreglar un aire acondicionado, hombre, hay ciertas cosas que no puedes. Yo si veo que va en las tuberías, cosas así, de esas de soldar y tal, pues no me arriesgo ni esto. Pero si es cambiar la pila o el cablecito de la pila, pues hombre, ahí hay unos márgenes, ¿no? A ver, y luego también lo que pasa es lo que hablabais aquí de la obsolescencia programada, que te sale muchas veces más caro llevarlo a reparar que comprarte uno nuevo, ¿no? O que no te lo reparen. Entonces, ¿no? Intentas tú repararlo por no comprarte otro nuevo, porque al final si no es sostenible. Lo bien que te sientes. Por ejemplo, ese mando a distancia que deja de funcionar. Que eso pasa, que la tecla de arriba deja de funcionar y funcionan las demás. Sube el volumen pero no lo baja. Ese tipo de cosas que ocurren mucho. Bueno, pues quitas el tornillito, quitas los botoncitos, coges un algodoncito, un poquito impregnadito, no me acuerdo qué sustancia, creo que era alcohol, pero no me hagáis mucho caso, miradlo bien en Google. En YouTube, en YouTube, lo pasas por el tecladito y por la plaquita que hay entre el teclado y las piezas, lo vuelves a colocar y vuelve a funcionar. Y dices, un mando nuevo, 40, 50, 60 pavos, salvo que te compres uno universal. Y entonces dices, hombre, joder, es que no... Es que a mí es que... Y lo bien que te sientes cada vez que bajas el volumen y baja. Y dices, claro, es que he luchado contra el sistema. Soy una bandera. Claro, lo que pasa es que tienes que invertir tiempo en eso. Oye, he aprendido muchas cosas este fin de semana, Pa, y he estado vendimiando. ¡Hombre! He estado vendimiando. Me llevó María a vendimiar y a pisar la uva. Con el padre Claro, María. esa es la gracia. Claro, pero esto, porque normalmente vendimias y lo llevas a la cooperativa. Pero entonces recogimos ahí, además todo cómodo, ¿eh? 1 hora de vendimia, o sea, una cosita así asequible, nada de romperse en la espalda, que no tengo yo edad para estas cosas. Y después la estuvimos pisando, así en unos baldes, con los pies bien limpios, en un barriñito. Toda una experiencia. Y después comimos todos los que habíamos participado en la vendimia. Y entonces llamaron a Blas, al tío Blas, que es un señor del pueblo que se trajo su propia... ¿Cómo se llama? ¿Cuenco? No. Sí, pero de cocinar. Fuente. Barrica. Hoyo. ¿Eh? Olla, perdón. Es como una ollita, pero de estas que se echa al fuego. ¿De barro? No, es de metal. Madre mía, balde. Bueno, no sé cómo se llama. Madre mía, ¿cómo se llama esto? Brutal. No, es que tenemos que hablar con Javier Gallego. Y luego os cuento... porque vino a hacer un guiso de patata al caldero, un guiso de patata que habríais alucinado. Bueno, vamos a hablar con Carne Cruda y ahora os cuento yo todo lo de la cosa esta de el guiso al caldero que vais a alucinar.
Y amigos, porque ya sabéis que conectamos cada mañana con Javier Gallego, Carne Cruda. Buenos días. Buenos días, presidente de la comunicación. ¿Qué tal está el gobierno? El nuestro muy bien, yo creo que goza de excelente salud. De todas formas, más que presidente de la comunicación, me podrías nombrar ministro en el exilio, y me traslado al mundo rural, por ir preparando el terreno al exilio. ¿Y eso estás pensando ya en dejarnos? Estoy pensando, que es que estaba contando mis cosas así, de que he estado este fin de semana vendimiendo y pisando uva. Y mira, hombre. He dicho, ¿para qué vamos a volver? Si efectivamente, sabiendo fabricar vino, ¿para qué quieres más? No necesitas más. Efectivamente. Si admite compañía, te llevaría sin duda. Un rockero siempre es bienvenido. Una buena guitarra, ya sabes. Que voy. Claro. Efectivamente. Además, yo pisaría a ritmo de rock and roll. Claro. Oye, Javier Gallego, ¿qué te parece la fotografía del día de la jornada? Tenemos algunas encuestas que ponen al Partido Socialista en una situación dificultosa. Tenemos la reconstrucción de Ciudadanos intentándose acercar a UPyD y con esa moción de censura a Torra. ¿Qué te parece la foto de hoy? Intentarse reconstruir acercándose a UPyD no parece la mejor manera de resucitar, porque a un muerto no se le resucita con otro muerto, pero en fin, o sea, ya me parece uno de los últimos bandazos erráticos de Ciudadanos, que también con la moción de censura a Torra ha intentado armar ruido y hacer campaña electoral, pero yo creo que le vuelve a salir el tiro por la culata, porque se le ven las intenciones con tanta claridad, se le ven las costuras, y encima pues el resultado es negativo, con lo cual Ciudadanos ya no sabe qué hacer para intentar evitar ese descalabro que apuntan todas las encuestas, sin excepción. Por eso también le tiende la mano a Sánchez, al que ha llamado desde traidor a vendido al independentismo, en fin, quiero decir que ha habido palabras muy gruesas, incluso ahora mismo estaban habiendo también palabras muy gruesas hacia el PSC y hacia IZ, al mismo tiempo que con la otra mano se tratan de acercar al PSOE, porque las encuestas dicen que el giro a la extrema derecha de Ciudadanos ya ha ido muy mal. Por un lado eso. Por otro lado, bueno, pues me parece interesante en el día de hoy hablar de la dimisión de Clara Serra, porque... Sí, te lo iba a decir, que ha habido ahí un pequeño terremoto dentro de Más Madrid cuando no acaba de nacer, pero además con una acusación que le golpea directamente la línea de flotación. No ser muy feminista, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los discursos que abandera Errejón, y alguien que es una representante del feminismo y de esa ola feminista que se ha vivido desde la política, como es Clara Serra, le acusa de no serlo, ¿no? De ponerse la camiseta, pero realmente no sentir los colores. Yo en ese sentido tampoco me puedo pronunciar, pero es una acusación grave, y sobre todo es grave que tan pronto en la vida de un partido se produzca ya la primera deserción, se produzca con acusaciones como esta, se le diga además en esa carta que presentarse en Barcelona para competir con Ada Colau, que es un referente, yo creo, para toda la izquierda surgida del 15M, es un error por parte de Errejón, y se le acusa de algo también importantísimo, que no es que sea exclusivo de Errejón, pero que sí se le puede también criticar. Otro partido de hiperliderazgo, una lista que luego será sometida a una votación, pero que es una lista única en torno a la persona del líder. Y volvemos a la misma, es decir, la nueva política no ha inventado nada nuevo, sino que repite incluso los peores errores de la vieja política. Y sí, Más País ha contestado que Clara Serra precisamente estaba molesta porque ya no está en esas listas y porque ha sido apartada por Errejón de los puestos más importantes de responsabilidad. Pero a mí me parece que algunas de las críticas que hacen no dejan de ser ciertas, y de hecho que perder un valor como Clara Serra en un partido de reciente creación es un efecto, es una gran pérdida para ellos, me parece. En efecto, no es un buen golpe tan cerca, además de las elecciones. Es un síntoma de algo también, y tiene que ver con la precipitación, y que luego la vida en los partidos políticos pues no suele ser tampoco muy, digamos, muy confortable, ¿no? O sea, No. Ahí no. Pero la precipitación, lo que acabas de decir, yo creo que también es un factor esencial. Están teniendo que actuar con mucha celeridad. Eso quita un poco razón a quienes hablaban de una operación de desembarco muy preparada hace tiempo. Evidentemente estaba en la cabeza de Errejón y de la gente de su entorno, pero no estaba tan preparada cuando ayer tuvieron a toda prisa que conseguir las firmas para poder presentarse en Barcelona, por ejemplo.
Es decir, y se nota además en este tipo de resbalones que están corriendo casi con la lengua afuera para intentar llegar. De hecho, yo creo que eso al final se va a reflejar en el resultado. Hay algunas encuestas que les dan buenos resultados y que les permiten llegar a pensar en tener un grupo parlamentario, pero yo creo que lo van a acusar al final porque es muy difícil montar un partido sin estructura territorial y presentarte a unas elecciones en un plazo de un mes y medio. Es prácticamente imposible. O sea, bastante bueno será cualquier resultado que saquen, ¿no? Pero, en fin, se nota esa precipitación precisamente, muy bien decías tú, en cosas como lo de Clara. Javi, que no llegas. Hoy con los chicos del maíz. Sí, ya estuvimos anoche. Esto en realidad está grabado. Sabes que tenemos los programas estos en el Teatro Fígaro de Madrid. Ayer inauguramos temporada en el Fígaro con un... Ah, sí, recibí la invitación. ¿La recibiste, no? No. Pues esto está muy mal. Había días de rockero. Asumo la responsabilidad. No, asumo la responsabilidad. Ibas a llegar de rock and roll. Pero bueno, está bien, hoy lo puedo escuchar. Lo puedo escuchar, pero yo prometo que al próximo os llevo. Desde aquí estáis ya invitados al siguiente y no se me olvidará de todas maneras. Lo lamento muchísimo, es un olvido imperdonable que no volverá a suceder. Sí, me he equivocado, no volverá a suceder. Confío yo mucho en el presidente plenipotenciario para que me inspire en mi carrera musical rockera. Así que... Sí, la verdad es que ayer lo hubieras pasado bien porque estuvieron muy conversadores, muy tranquilos, muy maduros. Vi yo a los chicos del maíz, evidentemente todos vamos cumpliendo años. Nega tiene ya más de 40, Tony tiene 35, me parece que son. Y bueno, de un mensaje poderoso como el que tienen ellos siempre, pero también teñido de una cierta melancolía, y eso lo reconocieron, ¿no? Que viven un cierto desencanto con algunas luchas sociales y políticas que no han llegado a buen término, y con sentirse siempre ahí en la palestra, en la línea del frente, dando caña y ver que al final estás cantándole a una revolución que nunca termina de llegar, ¿no? Y que eso al final termina pesando. Aún así, pues bueno, han decidido sacar un disco que no sé si lo habéis escuchado, Comanchería, que yo recomiendo encarecidamente a todos los oyentes de La Resistencia, porque creo que se necesitan discos con esa caña y con esas verdades como puñetazos que cantan, que rapean los chicos del maíz. Por cierto, que estuve con parte de La Resistencia en Sevilla. Ah, bueno, es verdad, ya he visto Mamen Páez y un grupo allí, cierto. Pues es que maravilloso, La Resistencia es el mejor comité de acogida que hay en las ciudades de toda España. Por favor. Oye, pero qué bien, es verdad, me gustó ver esa foto y esa unión, ese vínculo. Javier Gallego. Tenía que deciroslo, sí. Gracias. Que son vuestros oyentes. Lo mismo digo, un abrazo fuerte. Un abrazo. Cuidados. Adiós. Buen día. Before I drift away, speak to my heart. La Resistencia hace cosas, en efecto, y además asiste a presentaciones y van las delegaciones de resistentes por el mundo y con el código secreto de Soy la Resistencia. Con esto ya podemos montar un partido. Yo creo que sí. Igual sí empezamos. Más cafetera. Con la broma. No sé qué pasa al final con el... ¿No decía Risto? Más café. Siempre más café. Sí, ya tenemos gobierno de coalición nosotros. Es verdad, nosotros ya tenemos gobierno Unidas, de coalición. Siempre café y carne. Y café cruda. Café crudo. Café crudo, puede ser. Que digo yo que no sé... Risto Mejide montó partido al final, que tanto decían y tal, y no sé si había una encuesta que habían sacado ellos o que habían hecho, o no sé muy bien. No lo he podido seguir, pero... No, porque estas cosas, oye, empiezan como una broma y el movimiento 5 estrellas, pues de pronto lo protagoniza un cómico. Y nunca sabes... Empieza así, ¿no? Mira, justo ayer decía el Nacional.cat, punto final la comedia. Risto no se presentará a las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, pues ha sido, en todo caso, ha sido un amago. Ya lo había hecho Buenafuente también, ¿no? Me parece. Que llegó, ¿Sí? No sé, que luego anunciaron. En fin, bueno. Las cosas de la vida y de la política. Bueno, total, que os estaba contando lo del caldero. Entonces resulta que vino el bueno de Blas, el tío Blas, que le esperan siempre en todas las fiestas. Entonces es el tío Blas, que es un señor que tiene un caldero. Y entonces hace patatas al caldero. Esto, por poneros en antecedentes y acabáis de incorporaros, estoy contando que he estado este fin de semana en la vendimia. He estado vendimiando y pisando uva, en una experiencia maravillosa, en un pueblecito al lado de Cuenca.
Y entonces resulta que, para mi gozo, apareció el tío Blas. Estábamos ahí en una casa de estas de una huerta, la típica casa de huerta de ¿cómo se dice? De aperos, en una casa de aperos, en una casa de aperos de estas que hay en las viñas, ¿no? Y entonces estábamos allí sentados y vino el tío Blas al que todo el mundo esperaba, y ahí comprendí por qué le esperaba todo el mundo, porque en las brasas, enciende unas brasas, pone su caldero y durante unas horas allí echa, le pregunté las proporciones, es imposible de imitar esto. En el caldero echa 4 kilos de patatas revenías, que tienen que tener esos tallitos que ya le empiezan a salir, se los quitas y van para adentro, cortaditas y en cuadraditos lo echas. Unos 250 centímetros cúbicos de aceite, o 300. Y luego unas 5 cabezas de ajo. 5. Y entonces, eso a la brasa y lo vas volteando, porque los calderos, imaginaos el típico caldero como el de las películas que te esperan bajo el arco iris, un caldero lleno de monedas, pues lleno de patatas. Y entonces lo vas agitando de la anilla que tiene para que las patatas se vayan dando la vuelta, se vayan removiendo. Nunca se mete la pala dentro. Y el truco es que el caldero solo se limpia con un poquito de papel de periódico de vez en vez, para que mantenga ahí la grasilla, que en realidad, bueno, es aceite que luego pasa al siguiente, lo que sea. El caldero está negro, como podéis imaginar. Bueno, no he probado patatas más sabrosas en la vida. No sé cuántas me metí, ni cuántas kilocalorías, ni cuánto colesterol inunda mis arterias. La cosa más sabrosa que he probado. Hombre, en realidad tampoco, o sea, si solo son patatas y ajo. Patatas, sí, pero hay que saber hacerlo. Pero ¿no? Fritas, digo fritas, que no será tampoco, fritas, claro. O sea, tampoco será mucho colesterol, ¿no? No son patatas fritas. O sea, el aceite es lo único así graso. Ahora, todo productos de la tierra, el aceite de allí, las patatas de allí y tal. Y entonces Blas va con su caldero y le van invitando a todas las fiestas y a todas las reuniones familiares que hay. Que viene el tío Blas y entonces él lleva junto a su caldero un libro de firmas. Y entonces, aquí firmó el juez no sé qué, que me invitó a la celebración de tal. Y entonces él va con su caldero. Qué bueno. Y claro, para él también es divertido, porque es la personalidad del día, porque además aparece con su caldero, con su tal. Y entonces nos contó Blas, dice, bueno, ¿y esto qué se hace ahora? Dice, pero antiguamente esto se limpiaba con el rabo de la burra. Hostia. O con el tal. Y dice, y no llevaban pañales, ¿eh? Y entonces se le daba así, se agitaba un poquito y dale, caldero otra vez. Así como se hacía antes en las zonas rurales, que ahora ya no, obviamente, ¿no? Ahora lo pones al fuego, igual que cuando coges la barbacoa y pones Bueno, la se supone parrilla. que al fuego, ¿no? Se extermina todo. Bueno, toda la vida ha sido así. Purifica. Hombre, la parrilla de la barbacoa se le echa aceite y con un papel de periódico la pones al fuego y luego la quitas así todo lo quemado y todo eso, ¿no? Dependiendo del grado de esto, pues le metes más o menos presión. O lo limpias más o menos con... Pero es como las buenas cafeteras, se supone que tampoco hay que limpiarlas. Con jabón no se debe. Sí. Dicen que no se debe. Yo, de vez en cuando, un jaboncito no le viene mal. Hombre, poquito, de vez en cuando. ¿Cómo osas? Porque una cosa son las... Oye, empiezo a oler el pan, ¿eh? Aunque lo he tenido que asar en la panificadora. Es que me he constipado ahora en 5 minutos. No sé qué me ha pasado. ¿Me he congestionado? No sé. Algo me ha congestionado. No lo sé. ¿Qué me has echado? Yo no he hecho nada. A mí no me empieces a culpar. ¿Me has echado un flux por aquí, por el estudio? El caldero, me dicen. Que es un caldero. ¿Cómo se te olvida el nombre del caldero? El caldero. Pues muy bien. Y entonces estoy deseando tener un caldero de esos. Vale. Para ir al campo y haceros patatas al caldero. ¿Cuánto tardaban en hacer las patatas? Solo por curiosidad. Pues le echaba bastante rato, porque imagínate eso al fuego y volteándolo, pero bueno, piensa, no deben ser más de... Lo que pasa es que hay que encender las brasas. Sí. Bueno, pero si las enciendes son 3 horas, entre que empiezas y llevas las 3 horas. patatas. Una cosa así. Entre que enciendes pelas las patatas... ¿Pero las pelaba? Claro, no son las patatas enteras, son cortadas como en cuadraditos. Yo pensaba que las echaba con la piel. No. Qué cosa más sabrosa, o sea, qué cosa más rica, de verdad. Eso, más las chuletas que hizo el padre de María, más unas verduritas así también a la brasa, unas ensaladitas, unos buenos tomates de la zona. Os faltó el aioli. Sin alioli. Aunque bueno, en realidad hay realidad... unos ajos morados que son riquísimos. Claro, en realidad las patatas, si van con aceite y ajo, también tienen ahí tienen su propio aioli. Una pota, entendido. Bueno, que en algunos lugares se llama caldero, en otros pota. Mi profesor, el J, don Javier, que había sido cura, don Javier, que tenía muy mala uva,
Pero era un buen hombre. Tenía un buen corazón. Tenía así unos prontos un tanto duros. Te pegaba. Le faltaba un dedo porque decía que cuando era crío había vivido en un pueblo, en León, y entonces se había cortado parte de un dedo. Y entonces te pegaba con el dedo, ¡pumba! Como te despistases. Esto siendo yo pues ahí en el instituto, don Javier. Y entonces don Javier hacía también un cocido en un poto de estos, en un pote, pero era un caldero especial, porque no era un caldero convencional. Tenía como una pequeña lumbre debajo, donde le podías echar ahí también. Es que cocinar así las cosas saben completamente diferentes. Hombre, dice Wirewise, dice, hombre, si tardas 3 horas en cocinar, pues 3 horas de cerveza y vino, claro, y ya está. Esa es la del festival. Bueno, imaginaos el caldero de Blas, o sea, es que es famoso en todas las regiones, que es una pasada. Y es que además a él le encanta, o sea, tú le dices, oye, Blas, claro, a él le cuesta unas patatas y un poquito de aceite, o sea, es trabajo personal lo que pone y sabiduría. Porque yo le intenté pedir la receta y entonces me explicó de esas cosas que la gente que las hace las entiende bien. Tú le echas ahí unas miajas yo le veía. Sí, pero esto es como lo típico. Yo recuerdo a mi abuela como cuando la pizca de sal, ¿no? Sí. Y yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, la bechamel la hacía, bueno, toda la comida la hacía increíble, ¿no? Pero recuerdo que yo le preguntaba cómo la hacía las cosas y entonces ella siempre me lo explicaba, me decía, esto es muy sencillo. Y te decía como 3 o 4 pasos y tú hacías esos 3 o 4 pasos y no te salía igual. O sea que al final era la experiencia, más allá de la receta. Digo, abuela, si es que claro, si ella llevaba años y años haciendo esto y yo que nunca lo he hecho, pues me va a salir mal. Claro. Pero sí. Así que el caldero de Blas... El caldero de Blas, una personalidad con su libro de firmas y allí que estuvimos comiendo las patatas y... Fue estupendo, fue una jornada... Luego, ¿qué capacidad tiene la comida y ese tipo de reuniones eso para transmitir y para hacer experiencias y convertir experiencias que ya de por sí han sido buenas en inolvidables, ¿no? Eso siempre es... Es una puta pasada. O sea, no somos conscientes, y esto me lo había advertido Leo Bassi, no somos conscientes de que la gran guerra contra la crisis se libra de esa manera. Juntarse con un grupo de amigos, una guitarra, un caldero en medio del campo. O sea, es que no necesitas nada más. Y gente además diversa, diferente, de diferentes procedencias, que te encuentras en una casa de aperos, sentado alrededor de un caldero. O sea, no se me ocurre un mejor plan, después de haber hecho la vendimia y haber estado pisando uva. O sea, que es una cosa como que hemos completamente perdido. Un auténtico planazo, pero un planazo, sí. Allí donde haya una chimenea y donde haya gente maja, eso es una pasada. Y ya si tienes guitarrita luego... El fuego, volvemos al fuego, ya reunirse en torno al fuego. Es que es así, sentarse alrededor de un fuego o de un comida y compartir las cosas del día y las anécdotas y esto es un planazo total, sí, es lo que a mí me gusta. Así que así vamos echando. ¿Qué planazo, Fer? Dice Lara. Pues sí, porque todo lo demás es prescindible. Pero al final... Para todo lo demás, Mastercard, ¿no? Cuando llevas 1.000.000 de años sentándose, o 700.000 años, que hay dudas sobre cuándo se forjó el fuego. Cuando llevas 700.000 años sentándose alrededor del fuego por la noche y por la mañana, todas las familias de la Tierra, de este pequeño planeta, cuando llevas 700.000 años compartiendo la cultura y transmitiendo la cultura en ese trocito de tierra en el que enciendes el fuego alrededor de esas llamas, estás transmitiendo los conocimientos, compartiendo las experiencias, repartiendo el cariño, explicando los miedos, 700.000 años, y solamente los últimos 60 nos lo hemos liquidado. Ahora ya lo hemos sustituido por la tele, ahora ya por las tabletas y las máquinas y tal. Estaba el pequeño Fer, se vino el pequeño Fer, alucinaba, porque el mundo es así. Primero alucinaba haciendo la vendimia, que el tío iba con sus tijeras cortando ahí uvas como si no hubiera un mañana. Luego pisando, así como si fuéramos atenienses. Una cosa increíble. Es un planazo, os lo digo. Sí. Volver a lo básico, sí. Volver a las raíces. Y además hay que aprender todas estas cosas porque como va a haber una gran hecatombe, como se va a dar la vuelta a todo, como vamos a recibir... Porque claro, me decía Fer, papá, si se apagasen todos los ordenadores del mundo ahora mismo... volveríamos a los pueblos. Digo, hombre, pero eso no va a pagar. Bueno, sí. ¿Te imaginas? Habría una masificación de pueblos. Cuando el Sol lance sus neutrinos en una llamarada solar de esas invisibles y apague todo el espacio radioeléctrico de la Tierra y nos quedemos completamente a oscuras, sabrás hacer vino.
¿Para qué quieres más? Tú ya sabes hacer pan. Te emborrachas, yo hago pan. Bueno, pero sin panificadora. Vino? Yo hago pan, tú haces vino y tiramos el camino. Así se van dando. Así que sí. Bueno, que nos vamos. Ajá. Que están diciendo cosas en el chat muy obscenas. Dicen, chimenea, hay cuerpos desnudos. Perdón, que me traiciona el subconsciente. Bueno, mientras que no las mezcles con patatas, que puede ser un poco pringoso, ¿no? Bueno, gozarte con patatas. Hay aficiones aceitosas. para todo, querida Mary. Ya sabes que no hay más que preguntar por ahí, que donde hay un ser humano hay una afición. Así que nada, pan, vino y el tocino. Bueno, gracias Mary, gracias Pai. Gracias a vosotras. Y muchísimas gracias, cafeteros. Mañana volvemos con más cosas y charlamos aquí de la vida y de las cosas que nos regala la vida, y nos juntamos un ratito también alrededor de esta gran taza de café que se ha convertido en el sustituto del fuego y alrededor del cual nos juntamos cada mañana con nuestras tacitas de café en diferentes lugares del mundo. Ya que no podemos juntarnos todos alrededor de una gran hoguera, pues hemos sustituido esto y le hemos dado el complemento tecnológico, el amor, como dice Ayla, el amor que nos junta alrededor de una gran taza de café. Mañana volvemos con más. Cuidaos mucho. Adiós, hasta mañana. Carry me, you call